Bueno, un gusto verlos, verlas. Muy pocas caras conocidas, muy poquitas, pero no sé quiénes han hecho Dolte, de ustedes, ¿sí? A ver, sea para ver un poco. Wow. Bien. Igual, vamos a hablar quizá de un modo medio indirecto de lo que se llama el procedimiento, ¿sí? Yo voy a charlar un poquito. Esto no se va a extender más que, hasta las 6:30, incluyendo también que ustedes me puedan preguntar cosas, lo que tengan ganas. Yo sé que estoy como en la luz, pero no quiero darle la espalda a nadie. Entonces, no sé si ahí estoy bien, digo porque esto me están filmando. Decía que me interesa, digamos, abordarlo desde otro lugar, que en un punto tiene algo que ver con el paper que Rosa recién mencionaba, que les mandaron hace nada, unas horas. Es un paper que son 100 páginas, un poco más. Es un diálogo, es una conversación que quiere ser ameno, pero de algún modo donde está expresada mi visión sobre el teatro, la actuación y, ¿por qué no?, la dramaturgia y la dirección también. A ver, yo no me atreví, o sea, hace un tiempo me acuerdo que también para dar una charla, y era para un grupo de personas que no tenían nada que ver con el teatro, ¿sí? Querían gente que sí le gustaba el teatro, que le gusta el teatro, que van al teatro, pero que no tienen nada que ver con hacer teatro. Entonces yo decía, bueno, a ver, ¿qué puedo hablar con esta gente?, ¿no es cierto? Y más allá de que las anécdotas curiosas que de pronto puede tener nuestra profesión y que pueden ser muy atractivas para alguien, ¿verdad? Pero entonces me propuse y dije, a ver, voy a hacer la pregunta, la más difícil de todas. Me voy a hacer la pregunta la más difícil de todas, que es, ¿para qué sirve el teatro? Y esa es una pregunta que, bueno, digamos, que me atreví a hacerme quizá de forma totalmente contundente para dar esa charla, pero que de algún modo siempre me la hice. Es decir, porque la respuesta, a la pregunta de por qué yo hago teatro, sí, esta pregunta, que se la pueden hacer todos ustedes, obviamente, ¿por qué quieren dedicarse a esto? Yo ya sé la respuesta de cada uno de ustedes, que es la misma que es la mía, que es porque me encanta, porque me gusta. Ahora, ¿para qué sirve el teatro? ¿Por qué el teatro por qué debe seguir existiendo? ¿Por qué debemos velar porque sigue existiendo, si es que tuviera algún tipo de utilidad? Utilidad que yo siempre le negué, y ahora voy a decir un poquito. A ver, el teatro tiene 3 funciones en nuestra comunidad, en la sociedad. En todas las sociedades contemporáneas, al menos creo yo, las que conozco, seguramente debe haber, no, quizá en muchas culturas de África o algunas culturas asiáticas que no conozco, sí, quizá esto no se cumpla, pero sí en lo que es nuestro mundo occidental, que son 3 las funciones. El teatro tiene una función didáctica, tiene una función terapéutica y tiene una función artística. La función didáctica, diría yo, que es quizá de las más, quizás debe ser de las más antiguas que hay. Es decir, el teatro se usó para enseñar, ¿sí? Para hacer, de algún modo, para hacer más claras ciertas enseñanzas, ¿no? Si pensamos que, bueno, en las representaciones que se hacían religiosas, ¿no es cierto?, son todas, ¿no es cierto?, para transmitir ¿no?, determinadas enseñanzas, ¿no?, digamos, contar determinadas historias. Y de hecho casi todas las artes tenían esa función. Sí, digamos, tenían una utilidad didáctica, es decir, con esto, ¿no?, incluso el arte plástico, es decir, todas las pinturas, digamos, tenían la función de, bueno, mostrar cómo lo mataron a Cristo, mostrar cómo nació Cristo, mostrar cómo no sé qué.
Sobre todo, quizá también, pienso en la antigüedad, en relación a una población mayormente analfabeta, ¿sí? Y con escasísima acceso a los libros. Esta función didáctica sigue existiendo, ¿sí? Se siguen utilizando los recursos del teatro y la actuación y el arte del teatro para enseñarles a los niños cosas, ¿no es cierto? Y que se les enseñe acerca de, bueno, de los abusos, de lo que está bien, lo que está mal, lo que se les transmite, y se sigue haciendo muchísimo esto en colegios, en escuelas. Muchas veces digamos, también en empresas, ¿no es cierto? Se usa mucho el teatro, ¿no es cierto? Para también que tiene unos fines allí, también podríamos decir, no sé si son didácticos o de productividad, pero bueno. Pero claramente tenemos, digamos, eso, digamos, y es decir, es un teatro que enseña algo, es decir, sé algo y quiero que esto que yo sé, transmitirlo a la comunidad, y uso al teatro como un transmisor de esas ideas. Luego está el teatro como terapia, ¿sí? Esto se usó, es decir, lo que se llama el psicodrama, ¿sí? O sea, nace, creo que, no lo googleen para, así no, por si me equivoco, pero estoy casi convencido, bueno, yo hice la carrera de psicología, entonces lo debería saber, pero el psicodrama nace prácticamente al mismo tiempo que empiezan a aparecer las Stanislavski, podríamos decir, ¿sí? Es decir, cuando aparecen empieza a haber una sistematización del arte del actor, aparece el psicodrama. Si alguien sabe que estoy completamente equivocado, levanta la mano, me dice y aprendo, pero creo que voy bastante bien. Las técnicas psicodramáticas digamos, han prosperado y prosperan muchísimo, muchísimo. Si yo no me equivoco, las constelaciones familiares tienen algo de teatral, ¿no es cierto? Es decir, se representan. Esto no, esto se está filmando, que se me cae el dinero. Y se siguen usando, es decir, hay un fin que tiene que ver con lo terapéutico. De hecho, creo, ¿no?, yo que digamos, el teatro griego concentraba, ¿no?, estas dos cosas, ¿no?, lo didáctico y lo terapéutico, ¿no?, con este concepto de la catarsis, ¿verdad? Pero en ese caso la catarsis era la catarsis que hace el público. O sea, que es terapéutico, ¿no es cierto?, para el público. En términos, digamos, de quién por ejemplo, ahora sí, remitiéndonos de manera estricta a el trabajo actoral, hay un aspecto del tránsito actoral que es catártico, ¿sí? ¿No es cierto? Es decir, bueno, exorcizo un poco mis demonios, revolcándome por el piso y gritando, mamá, porque no me querías. Pero, es decir, hay una parte, digamos, donde claramente es catártico. Es decir, sirve, y esa catarsis sana, cura, es terapéutica, ¿verdad? Obviamente depende de quién lo lleve, porque a veces te puede llevar a enfermar más, pero bueno, eso ya es un problema de casos particulares. Y luego está la función artística, ¿sí? No se preparen para anotar porque la respuesta es muy cortita. El propósito artístico es que no sirve para nada. O sea, que no tiene absolutamente ninguna utilidad. Al final sí, pero es muy importante determinar o sea, de empezar diciéndolo de esta manera, que justamente el rasgo de aquello que es lo que es verdaderamente artístico no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad. Es decir, podríamos decir, en principio, que está pura y exclusivamente al servicio del goce.
del goce, del gozar. ¿Qué es un goce? El goce artístico, el goce estético, ¿sí? Yo miro los girasoles de Van Gogh y tengo un goce estético, ¿sí? ¿Para qué sirven los girasoles de Van Gogh? Para aumentar el precio de las pinturas de Van Gogh. O sea, pero digo, pero ¿qué decir? No, ¿para qué sirven? Para nada. Uno diría, para adornar una pared. No, sirve para eso. Tiene esa utilidad extraña, que es puro goce estético. Bien. A ver, bueno, planteados estos tres, yo me intereso y me especializo en la función artística, esta que no sirve para nada, del arte del teatro. Nos pasa mucho, y ustedes incluso lo pueden observar, que a veces estas funciones se mezclan y se pervierten. Es decir, cuando me hacen creer que es artístico, pero es didáctico, ¿sí? Eso es una perversión, ¿sí? O sea, me están haciendo creer que vengo a tener una experiencia de goce y en realidad me están enseñando cómo pensar. ¿Sí? Y uno dice, ¿qué pasa acá? ¿No? Algunas veces eso no me molesta, pero lo puedo detectar. Es decir, esto es didáctico, esto es teatro didáctico. Me quieren enseñar. A veces lo que me quieren enseñar está bueno y otras veces, cuando es una ideología, no está tan bueno. Salvo, o sea, si es la ideología que compartimos, todo bien, pero si no, es como decir que... A veces, ya hablo, ahora sí, por ejemplo, hablando de la actuación, a veces creemos que estamos creando y en realidad estamos haciendo catarsis. También se nos pueden confundir. A ver, no estoy diciendo que esté mal, el tema es no confundirlas. Saber, no estoy creando, estoy haciendo catarsis. Deja entrar sin problema. Bien. Aunque sea de esta forma esquemática, ¿no? Es decir, no sirve para entendernos estas tres funciones, ¿no? Que describo en particular del teatro, pero uno podría decir que es del arte en general. Pero ahora nos vamos a tratar de centrar en la actuación, es cierto que es un poco lo que a ustedes seguramente más les interesa. Y esto que vamos a charlar se conecta muy directamente con el por qué yo estoy aquí. Después de la presentación que hizo Rosa, digamos, tenemos un vínculo de hace muchos años y llegamos a un acuerdo que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no es cierto? Que sé de algún modo que ciertas premisas, que cierto espíritu de lo que yo trato de hacerle entrenar a los actores desde hace ya muchos años se impartiese en esta escuela. Bueno, sorprendentemente han pasado muchos años y esto es, ¿no es cierto?, ha cundido y se ha vuelto muy, muy abundante, digamos, y de hecho siempre me es muy curioso que haya gente que, digamos, me nombra o que practica algo que lleva mi nombre y que yo no conozco o que haya conocido a gente como ahora María Subirá, que está ahí, que estuvo la semana pasada conmigo en Madrid entrenando, ¿no? Y bueno, y cuando digo por qué estoy aquí, tiene que ver con que mi pensamiento alrededor de lo que es la actuación es un pensamiento que está en movimiento, es un pensamiento que
que no se queda quieto, no es posible. ¿Por qué? Porque me la paso trabajando, ensayando, ¿sí? Y yo no tengo una escuela, sino que voy haciendo lo que yo llamo unos seminarios, que son de 6 clases, que los voy haciendo cuando voy pudiendo, cuando tengo tiempo, entonces no es una cosa, digamos, permanente. Pero que de algún modo esos espacios digamos, de entrenamiento, en la medida en que no son formativos, es decir, yo no formo actores, sino que los entreno, me hace estar en contacto permanente de una forma muy de laboratorio, ¿no es cierto?, con la profesión. Y voy viendo cómo la profesión va mutando y va cambiando. No tuve una ACV, soy así. En la actuación como disciplina autónoma, ¿sí? Empieza a sistematizarse no hace mucho, en realidad, son 100 años, un poquito más, con Stanislavski, ¿verdad? La psicología, el psicologismo, que también ¿no? nace de algún modo, ¿no? Las teorías psicológicas empiezan a abundar, a prosperar mucho en la misma época, son de suma utilidad y de mucha importancia para la sistematización del arte de la actuación. Le permite a Stanislavski o muchos otros, no tantos, pero que conozcamos, ponerle palabras, ¿no es cierto?, a algo, ¿no?, como que es un complejo sistema o una sistematización, ¿sí?, crear ejercicios y una cantidad de cosas. El tema es que toda la teoría, digamos, todas las teorías de la actuación se basan, lo digan o no, se vea más claramente o no, en un psicologismo, ¿sí?, muy primario que perimió hace muchos años y que tiene que ver con la teoría del trauma. Ahora les explico. La teoría del trauma, que incluso es una teoría que el mismo Freud, sobre la cual él escribió, y teoría que él la sostuvo durante muy poco tiempo, ¿sí?, porque se dio cuenta que era una teoría equivocada. ¿Cuál es la teoría del trauma? A mí de pequeño me maltrataban, ¿sí?, me convierto en el inadaptado del barrio, ¿sí? A mí de pequeño me trataban bien, me convierto en un médico brillante. Bien, esa es la teoría del trauma, es decir, o sea, es causa-efecto, ¿sí? Nos ha pasado, y yo acá no quiero criticar a ningún profe de teatro, ¿sí?, que si yo le digo, ¿no es cierto?, a cualquiera de ustedes, digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, y yo le digo, ¿cómo es tu nombre? Julia. Le digo a Julia, mira, vas a entrar, ¿sí?, vas a entrar, ¿no?, desde allá, como si vinieras de la calle. Hoy amaneció perfecto, un día de sol hermoso,
fuiste así con una camiseta de continantes, qué sé yo, al mediodía bajó 15 grados la temperatura, está helando, se levantó un viento fuertísimo, luego empezó a llover, te empapaste, tenés todos los zapatos mojados, te sentís que te estás enfermando, ¿sí? Y y recién te robaron el móvil. Todos nos imaginamos cómo entraría Julia a escena, ¿verdad? Es decir, todos podemos deducir, a partir de lo que dije, las consecuencias de esto. Así, esto se llaman circunstancias, ¿sí? Las primeras que comentaba, ¿no? A un niño le queman, ¿no? los dedos en la estufa cuando era pequeño, se me convierte en un asesino serial. Sí, estas serían las circunstancias mediatas, ¿sí? Y lo que le acabo de comentar a Julia serían circunstancias inmediatas, ¿sí? Y en los dos casos tenemos la misma situación. Causa, ¿sí? Y deduzco el efecto a partir de sus causas, de los estímulos, ¿sí? Podríamos decir. Conozco los estímulos, deduzco los efectos. Eso es el psicologismo basado en la teoría del trauma, ¿verdad? Bien, esa concepción está equivocada. No hay nada, absolutamente nada, que me haga saber cómo va a entrar Julia. Nada de lo que dije impide que Julia entre de excelente humor. Nada. Nada impide que el niño al que le quemaban los dedos en la estufa se convierta en una eminencia de la medicina. Esta falta, digamos, el romper, digamos, la lógica psicológica es algo que es bastante molesto. Es algo que nos incomoda, es algo que no nos gusta, es algo que no nos gusta no poder prever los comportamientos. Curiosamente, claro, yo me di cuenta que Stanislavski crea todo su sistema a partir de que él dirige Otelo. O sea, él cuando está dirigiendo Otelo de Shakespeare, de algún modo, es cuando establece un poco objetivos, estos conflictos. Y lo que pasa es que Otelo justamente es, creo que la única obra de Shakespeare que funciona de forma perfecta a este nivel psicológico, ¿sí? O sea, yo soy negro militar y qué sé yo, y esta chica se enamora de mí por mis relatos, pero es tan bella que obviamente le va a gustar más Casio que yo, me muero de celos, la mato. Digo, o sea, una lógica psicológica perfecta. O sea, Otelo es la única obra de Shakespeare que, de algún modo, todo hace sentido según la concepción de la teoría del trauma. Toda. Es la única obra de Shakespeare en donde esto pasa. No pasa en ninguna otra. Entonces, el sistema de análisis de texto de Stanislavski, que es, ¿no es cierto?, o de cualquiera, que es establecer qué quiere el personaje, cuáles son sus objetivos, cuál es el conflicto, con todas las otras obras de Shakespeare nos vamos a hacer un lío espantoso porque no hay manera que esto encaje, digamos, al punto de que el antagonista se muere en la mitad de la obra, o sea, empieza a decir, no encajan, o sea, analizar, saber lo que quiere Hamlet, chicos, se pueden pasar la vida entera tratando de averiguarlo y no lo van a descubrir. Porque ni Hamlet sabe lo que quiere, pobrecito. A esto... Esto responde, de algún modo, todo esto que decía, la teoría del trauma, el prever los comportamientos y todo esto, de algún modo es un rasgo muy característico del siglo XX, ¿sí? Es decir, el siglo XX se ocupó mucho de comprender, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no?, de comprender la naturaleza
¿no? del hombre, ¿no? Entonces, y fue una época, digamos, el siglo, digamos, ya desde fines del siglo XIX y el siglo XX, digamos, es una época donde prosperan y prosperan nuevas ideas y nuevas ideas y nuevas ideas. No tienen ni, o sea, todo, digamos, aparece, ¿no? El surrealismo, el psicoanálisis, el estructuralismo, el existencialismo, es decir, o sea, plagado de novedades de ideas, ¿no es cierto? Digamos, o sea, comparado con esa época estamos muertos ahora. Es decir, realmente había una gran vitalidad. Fue una época de enormes afirmaciones, ¿sí? Esto es así, esto es así, esto es así. El hombre es así, el hombre es así, el hombre es así. Fue una época muy aseverativa. ¿No? Aseverativa quiere decir de afirmaciones, de decir esto. Afirmo que esto es así. Cuando yo les digo esto, que es que no puedo deducir a partir de una situación X, yo no puedo deducir qué emoción le corresponde, esto, vuelvo a decir, es algo que nos molesta. Ese no saber, digamos, cómo va a ser lo que podríamos, yo lo llamo respuesta emocional. No poder saber cuál es la respuesta emocional ante determinada situación, de algún modo nos sumerge en una zona, digamos, que podríamos pensar de incertezas, ¿no es cierto? Y yo prefiero, ya que está bien, es un lugar de incertezas, pero yo lo prefiero encarar desde el punto de vista de la singularidad emocional. Es decir, la respuesta emocional de Julia, y por algo lo puse, elegí a alguien en particular, digamos, frente a determinados estímulos, va a tener que ver, ¿sí?, con la singularidad emocional de Julia. El problema es que Julia no tiene ni idea de cuál es su singularidad emocional. No somos conscientes de cuál es nuestra singularidad emocional. Cuando yo entreno actores, justamente a lo que apunto, digamos, es a entrenarnos respecto de buscar la desorganización emocional, a partir de lo cual vamos a poder conectarnos y hacer conexión y poder permitir que la singularidad emocional aparezca, ¿sí? ¿Qué quiere decir la desorganización emocional? Quiere decir que frente a un estímulo, ¿sí?, digamos, no puedo saber lo que me está pasando. Y no quiere decir ni que no me pase nada, ni que no sienta nada. Lo que pasa es que a eso no le puedo poner palabras, ¿sí? Lo que estoy sufriendo es una desorganización emocional, ¿sí? Yo doy dos ejemplos bastante contundentes y bastante simples de enunciar, que es: hola Javier, falleció papá. Eso es un estímulo, ¿sí? ¿Cuál es la emoción? Yo a mi papá lo quería mucho, o sea, ¿sí? ¿Cuál es la emoción digamos, cuál es la respuesta emocional a ese estímulo? ¿Cuál es? No, no entendí nada, pero a ver. Tristeza inmediata. Ajá. Llorar. Ajá. Bien. Bueno, digo, no. ¿Cuál es la respuesta emocional a ese estímulo? Hay una sola respuesta correcta. Según la regla, depende de la persona. ¿Cómo? Según tu experiencia. Que no lo sé. Exacto, esa es la única respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta emocional a Javier, falleció papá? No lo sé. Es decir, no sé cuál es la respuesta emocional. Y doy otro paso más. La respuesta emocional es una desorganización emocional, ¿sí?
¿Qué me pasa? No lo sé. Es lo que dijiste, digo, no, digo, es respecto de lo que tiene que ver con la situación. Dentro de, yo sé que es triste, pero una cosa es lo que sé y otra cosa es la emoción que me atraviesa. Es muy importante diferenciar estas dos cosas. Una cosa es los sentimientos, ojo con esto, los sentimientos y las emociones son dos cosas distintas. Yo sé lo que siento, yo sé que siento amor por mi hijo, ¿sí? Hay que alguien me explique por qué me irrita tanto hoy. ¿Sí? Digamos, yo estoy irritado, pero no quiere decir que ahora, como estoy irritado, ahora sé que no lo quiero. No. Lo adoro. Qué incómodo esto. Los sentimientos tienen que ver con lo que sé, ¿sí? Y lo emocional tiene que ver con lo que no sé. Lo que no sé es lo que se conecta con mi singularidad emocional, con lo que me vuelve absolutamente único. Lo que sé, ¿sí?, es lo que no me hace único. La respuesta emocional a Javier, falleció tu papá, ¿puede ser la risa? Sí. Bien. Después, digamos, injustificada, digamos. ¿Por qué puede ser la risa si es tan triste la noticia? Julia dice, porque depende de cada uno, porque hay una singularidad, porque hay algo que, perfecto, que es irrepetible. Yo lo voy a volver un poquito más técnico, la respuesta, ¿sí? Si yo, lo primero que pasa ante esa noticia desgraciada es que me río, y a los pocos segundos empiezo a temblar de unos nervios que no sé de dónde vienen, y a los pocos segundos me pongo a llorar, y a los pocos segundos me viene otra vez como una risa. Uno dice, ¿qué dice? Dice, wow, qué fuerte lo que le pasó a esta persona, qué desorganizada que está. Y uno ve el valor de ese hecho, la muerte del padre, en esa desorganización. No en cuanto lloro, en la cantidad de llanto. No es que más fuerte lloro, más importante era mi papá para mí. Más importante era mi papá para mí, se va a ver en la mayor desorganización emocional que logre. Hace poco vi una serie muy linda, nos la pasamos recomendando series, que es una serie alemana, se llama Pag and Peak, o The Paz, no tiene título en castellano. Y ella, una policía, que es una escena preciosa, ¿no es cierto? Ella está teniendo relaciones con un hombre casado, su padre no está bien, ella es una escena que ella obviamente es que sospecha que está embarazada, se hace el test, ¿sí?, de embarazo, está en el baño y cuando está viendo cuando está viendo, ¿no? Está viendo, a ver, ¿no?, las rayitas famosas, ¿no? Digamos, está viendo, le tocan la puerta, va con las rayitas, abre la puerta y dice, falleció tu padre. Y ella se ríe. Amaba a su padre, es decir, como la suma de estoy embarazada del hombre incorrecto. Y digamos, es como... Y entonces es muy hermoso porque cuando ella se ríe, ¿de qué nos enteramos? De que el test dio positivo. Sí, pero no porque la ponga contenta el embarazo, sino porque era, como decía, me río del colmo, es decir, era llovido sobre mojado. O sea, me acabo de enterar que estoy embarazada de lo muy correcto y encima me dice, mi padre se muere, es decir, por favor, Dios, no me haga más chistes.
Y ese momento fue de una manera absolutamente única, inigualable, como me cuenta él que la tristeza por la muerte del padre, digamos, y el problemón de estar embarazada. ¿Y cómo me lo cuenta? Con una risa. Y uno cuando ve eso, uno dice, es perfecto. Esa es la respuesta emocional adecuada. ¿Es la respuesta emocional adecuada? Ahí sí. En ese caso en particular, sí. Nace mi primer hijo, deseado, yo enamorado de su madre, el hijo está sano. ¿Cuál es la respuesta emocional a ese estímulo? Una vez más, no sé, una vez más hay una desorganización emocional. Luego, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, yo voy a poder decir, yo estaba muy feliz. Pero eso es una construcción intelectual correcta que hay que hacer, por supuesto. Pero lo que ocurrió en ese momento fue una desorganización emocional tremenda. Y esa desorganización emocional, que la nombro de esa manera porque es muy importante el no sé. No sé qué me está pasando. Las emociones son lo más privado que tenemos, ¿verdad? Si yo fuera asaltado en este momento por una desorganización emocional importante, por lo que fuera, porque estoy sensible, porque hoy estoy cansado, ayer se me ocurrió salir con amigos que me hacen beber, y esas cosas, estoy más sensible, soy muy propenso, estaría muy propenso yo a una desorganización emocional. Cuando Rosa me presentaba, yo dije que pare porque... Y yo digo, como no los conozco, a casi ninguno, si yo fuera víctima de eso, trataría de tomar aire y decir, ya vengo. Me iría al baño, lloro un rato y vuelvo. Es decir, es privado, es un asunto absolutamente privado. Las emociones no es que no las queremos mostrar, estas cosas nuevas que dicen, sí, llorar, hay que llorar. Mentira, no hay que llorar. O sea, hay que mantener en privado. Es una experiencia privada, tiene que ver con nuestra intimidad. De hecho, cuando uno siente que tiene una buena relación con alguien, ya sea un amigo, un hermano, un padre, una pareja, y que puede dejar que sus emociones fluyan, habla de qué bueno ese vínculo, ¿no es cierto? Qué cerca estamos, qué buen amigo, qué buena amiga, porque puedo, o sea, ¿verdad? La emoción es algo muy, muy privado. Aunque no parezca, yo estoy yendo a un lugar, ¿eh? Y acá tenemos la actuación. ¿Qué es esto de la actuación? Que muestra a todo el mundo algo tan privado. Expone, no exhibe, expone. La palabra exhibir es fea. Exhibir es mostrar, ay, miren qué bien que estoy, no, qué bárbaro que soy. No, expone las emociones. Lo hace público, algo que es privado. Entonces, como la emoción es privada, yo me encierro en el baño y no sé lo que me pasa. Esto que decía, me desorganizo, no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa, no sé lo que me pasa. Y un día voy a ver una película, ¿sí? Tal, y veo que en la peli hay alguien que está dando una charla y de pronto dice perdón. Y lo veo que va al baño. Y cuando está en el baño lo veo que llora. Y yo digo, ay, eso me pasó a mí. Ahora lo entiendo. Las personas no sabemos lo que nos pasa y es únicamente, y ahora voy así, de hecho al tema, y es únicamente en la actuación en donde voy a ver esas emociones que yo no entendía. La actuación es el único arte que me hace, que legitima
esa cosa rara que me pasó a mí en el baño. Si no existiera la actuación, los seres humanos no sabríamos lo que son las emociones. Solo serían una cosa rara que me pasa y que no sé qué es. Es esa distancia frente a la actuación que hace que yo sea pasó alguien como desnudo por ahí, me impresionó. Poder hacer esta experiencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver directamente con lo que se llama la identificación, ¿sí? ¿No es cierto? Me identifiqué con el personaje, yo como espectador, es decir, digamos, ese momento de identificación es cuando hay una comunión emocional con lo que está ocurriendo en la ficción. Que como además sé que es una ficción, ¿no es cierto? Y que a ese personaje, digamos, no se le murió el papá porque era otro actor, y que me lo muestra, o sea, como sé que es una ficción, entonces habilita aún más mi emoción, porque sé que es mentira. Y entonces acá viene algo que es, dicho esto, que es... que wow, qué responsabilidad, ¿no? Digo, si los actores son los que legitiman, ¿no?, las emociones. Son los que las inventan, ¿sí? Y el espectador, digamos, dice, no está mal esto que me pasa, porque me lo está mostrando el actor. Entiendo algo. Uno a veces ve ficciones y uno le dice, wow, son inspiradoras, ¿no? Me inspiró. ¿Por qué? Porque le dio forma a algo que yo intuía, ¿no es cierto? Sentimientos, eso lo hacen mucho los americanos. Encienden los sentimientos patrióticos, por ejemplo. ¿Vieron? Vieron que uno de pronto se siente yanqui y tiene ganas de ir a pelear a favor de ellos. Y uno dice, ¿cómo lo lograron? Sí, que yo quiera estar en la guerra matando gente. Qué interesante. Es decir, hay algo que le da, ¿no?, entidad a lo que de pronto estaba allí, flotando. Entonces, volvemos al comienzo, a la pregunta del comienzo de la charla. ¿Para qué sirve el teatro? Cuando yo decía, la tercera función, la artística, decía, no sirve para nada. Mentira, sirve para esto. Es decir, esta es la tercera función. La artística tiene que ver con esto. Nunca va a estar esto ni en la catarsis, o sea, ni en el aspecto terapéutico, ni en el aspecto didáctico, sino que únicamente esto va a estar en el aspecto artístico y en esta enorme responsabilidad. Y esa singularidad emocional, ese no sé qué me pasa, ese mostrar que la emoción es una perturbación, etcétera, 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 digamos, se logra, ¿no?, digamos, con una valentía de parte del actor que sea capaz, ¿no es cierto?, de desorganizarse frente a un montón de personas. Por supuesto que esto podría ser la primera de 10 charlas para poder, ¿no?, sumergirnos auténticamente en esta cuestión. Pero entonces yo digo, ¿vieron que uno a veces ve una película vieja, ¿sí?, una película de los años 40, una película de los años... y uno siente que la actuación es vieja? Bueno, piensen que nuestra actuación de hoy será vieja dentro de muy poco. La actuación es el arte que envejece más rápido. Y cada vez más, porque tiene mucho que ver con
digamos, no es que actuaban mal, digamos, sino que se debían a una idiosincrasia de cada época. Es decir, y tiene que ver con esto que les digo, digamos, lo que está, está legitimando, digamos, de algún modo está legitimando esto que les decía, las emociones. En términos ya, digamos, de comunidad, ¿sí? Lo que hace es que la actuación, la emoción de la actuación le da, legitima la emoción que rasgo de su época. Como les decía, el siglo XX fue, bien que les decía, fue un siglo de muchas afirmaciones, de muchas certezas. Entonces hay una actuación certera. Sé lo que me pasa. Sé que te amo. Sé que quiero salvar a mi país. Sé que está mal esto. Sé. Es una actuación llena de yo sé. Yo sé lo que me pasa. Eso es lo que envejeció. Hoy es necesaria una actuación que dé cuenta de nuestra época, que es no sé. Y eso no está mal. Porque, perdón chicos, si algo le ha hecho mal a la humanidad es esa certeza de esto es así, esto es así y esto es así. Y yo creo que estamos en una época de bellas incertezas, ¿no es cierto? En donde debemos legitimar a la gente el no saber lo que le pasa. Porque cada vez que alguien dice, yo sé lo que me pasa, empieza una guerra. Sobre todo cuando el que sabe lo que pasa es un señor presidente de una potencia mundial. Entonces, habilitar el no sé qué me pasa, digamos, sería realmente nuestra responsabilidad. Esto es ya directamente ideológico. ¿Alguien lo tiene, el documento que le mandaron de Olia? Tiene un epígrafe, si no me equivoco, de Marguerite Yourcenar. Al comienzo, a ver si estoy bien, porque yo... A ver si yo lo tengo. Ahí está, sí, mira. Toma, léelo. Al comienzo, yo cité esta frase de Marguerite Yourcenar de Memorias de Adriano. Pero el juego fisonómico de un gran comediante traduce a veces una emoción de la cual participa toda una multitud, todo un siglo. ¿La otra vez? Pero el juego fisonómico de un gran comediante traduce a veces una emoción de la cual participa toda una multitud, todo un siglo. Sí, se entendió, ¿no es cierto? Es decir, a veces un actor resume el ánimo de una comunidad. Y le da, ¿no es cierto? Supuestamente es algo que escribió Adriano, mentira, escribió Marguerite Yourcenar, es decir, un emperador, que le da al actor ese rol. Esto, cuando hablo de este aspecto emocional, no está hablando ni de ningún tipo de... o sea, no es exclusivo de ningún tipo de... de estilo teatral, ¿sí? No es que esto es nada más que para el realismo, el naturalismo. El clown, cualquiera, ¿no es cierto? De hecho, todo esto que digo tiene mucha vinculación con el realismo, pero curiosamente tiene mucha vinculación con la técnica del clown, que de algún modo la técnica del clown busca ese aspecto más singular, ¿verdad?, de cada uno. Busca ese lugar de incertezas, ese lugar de, ¿no es cierto?, de un cierto vacío, es decir, uno ve a Chaplin, ¿no?, en su, digamos, un gran clown, ¿no es cierto?, y uno dice, nunca sabe lo que le pasa, siempre está de algún modo desconcertado. Por eso quiero decir que o sea, la emoción de un solo actor puede dar cuenta de una multitud y de una época, es una cosa estrictamente que tiene que ver con lo emocional, no tiene que ver ni con las formas teatrales, sean las que sean, ¿no es cierto?, sean más realismo, menos realismo,
ni con los contenidos. No importa lo que digan los personajes, ¿sí? O sea, importa para entender la trama, pero no es que por lo que dicen, sino, vuelvo a decir, por lo que nos permiten emocionalmente a nivel identificatorio. ¿Se entiende? Entonces, una obra va a ser moderna porque sus rasgos emocionales sean modernos. No porque la obra sea moderna. Por eso los clásicos se pueden volver a hacer. Porque lo que los renueva, ¿no es cierto?, es la renovación actoral. Y lo que los va a volver singulares va a ser justamente la singularidad emocional, digamos, de la actuación, ¿sí? Más o menos, sí, como se entendió, digamos, o sea, ahí es buenísimo, no lo puedo creer, porque... pero... van a ver que me encantaría que pudieran leer este paper y mucho de esto, digamos, mucho no, todo esto está ahí también. Bueno, supongo, digamos, ahora me gustaría como un poquito, ya, digamos, dije lo que quería decir y me gustaría, pues estamos súper bien, estamos bien de tiempo. Y me gustaría, ya que tenga ganas de hacer comentarios o de decir algo o de preguntarme, digamos, pueden preguntar y también pueden decir, esta es mi reflexión o lo que fuere. Así que, acá estoy. Dime. Me ha venido una cosa a la cabeza. ¿Tu nombre? Marta. Marta. Antes has hablado de estas 3 cajitas de las funciones del teatro. ¿Y dónde pondrías el teatro que es crítica social y que quiere como dar a ver un problema social? ¿Es un teatro didáctico? Didáctico. Claro, como el teatro de Brecht. Digamos, el teatro de Brecht es un teatro didáctico, ¿sí? O sea, y él lo llamaba así. Y es teatro didáctico. Digamos, no tiene... o sea, que el teatro didáctico tenga un aspecto artístico, también. De hecho, creo que... Y si Brecht, y tengo algo para decir al respecto, y si el teatro de Brecht sigue sobreviviendo, es gracias a sus aspectos artísticos y no a los didácticos. El teatro didáctico es muy contingente, depende mucho de la contingencia, ¿sí? Desaparecida esa contingencia, ese teatro deja de interesar. Desaparecido aquello que yo quiero criticar, ese teatro deja, ¿no?, o sea, cuando hay gente que escribe obras ¿cómo se llama?, en lenguaje inclusivo, digo, no tengo ningún problema, pero digo, saben que esto, o sea, deja de tener vigencia en cuanto desaparezca el lenguaje inclusivo, que va a desaparecer, digamos, seguramente. Entonces, cuidado, es decir, sepamos que es un teatro que depende de la contingencia. Lamentablemente, la contingencia que hizo que escribiera Brecht sus obras sigue vigente porque el mundo sigue siendo igual de injusto y lamentablemente siguen vigentes. Lo que pasa es que yo creo que Brecht iba un poquito más allá de la contingencia, digamos, entendía realmente algo, es mucho más que un comunista escribiendo. Pero a veces con eso, a veces hay, por ejemplo, una serie que se llama The Maid. ¿Cuál? La criada, The Maid. Ah, The Maid. Que creo que es absolutamente artística, pero cuando la terminas de ver, es sin ningún tipo de panfleto de nada, en ningún momento aparece, pero ves todos los síntomas de un maltrato psicológico, del patriarcado, de no sé qué, y el clasismo, ves todo, pero cuando terminas es cuando te das cuenta, porque durante, en ningún momento nadie te ha dado ninguna lección de nada, es superhumana.
Entonces, Yo siempre digo, a ver, está bien el ejemplo y me gusta la temática. Yo alguna vez le dije que cómo tenemos que capturar al público, enamorarlo, no cautivarlo, ¿no? Y creo que se lo cautiva de muchas maneras. La mejor es en los aspectos emocionales. Cuando logré cautivarlo, ahí le hago comer lo que yo quiera. Igualmente, no, uno también se podría pensar, como toda explicación es una simplificación, todo lo que expuse, digo, nos sirve, ¿no? Porque genera una narrativa y nos permite pensarlo en categorías, pero uno podría decir, a veces están mezcladas las cosas, ¿no es cierto? Y a veces no es didáctico exactamente, sino que es, bueno, tiene un contenido, o tiene, no, como decíamos, tiene un mensaje. Y no necesariamente esto, digamos, sea didáctico. Lo que pasa es que yo creo que lo artístico es interesante cuando genera metáfora. O sea, que nosotros vivamos víctimas de las ansiedades que nos genera nuestra época, ¿no es cierto? Que estemos todo el tiempo esperando que sacarnos la lotería o que llegue ese llamado tan importante. De hecho, puede que lo hagamos en forma un poco de panfleto, ¿sí? O podemos escribir esperando a Godot. Digamos, donde la metáfora, digamos, uno diría, no me parece que Beckett fuera muy didáctico, y sino que genera una metáfora. Entonces, la metáfora, digamos, cumple con la función del mensaje y al mismo tiempo me libera, porque yo puedo leer esto que dije de Esperando Godot o tantas otras cosas, es decir, abre sentidos y el teatro, digamos, y lo didáctico de algún modo los cierra, los vuelve una cosa. Bueno, esto está bien o esto está mal, o esto hay que hacer o esto no hay que hacer, o hay que preocuparse por esto o hay que preocuparse por esto otro. El teatro tiene un peligro, digamos, y si hablamos de lo didáctico, y esto es también un consejo, tiene un peligro, digamos, que es la solemnidad. Cuando hablamos de cosas que tocan muy de cerca, podemos volver muy solemnes. Entonces, si yo veo una obra y yo no puedo decir, che, no me gustaron los zapatos, ¿sí? Porque sería una frivolidad, algo está mal en la obra. Es decir, sí, entonces seguramente más que didáctico fue religiosa la obra. Y esto tiene mucho que ver con el hecho de representar a las víctimas. Alain Badiou, que es uno de los pensadores vivos para mí más interesantes, un filósofo francés, él dice, no hay que representar a las víctimas. Porque cuando represento a las víctimas, se me clausura el pensamiento, no puedo, se me terminó el juego, yo no puedo, frente a la víctima representada, no puedo pensar. Me atengo, solo puedo respetar ese sufrimiento. ¿Sí? Por eso era tan genial que representaba a los victimarios. Digamos, hay que representar a los victimarios, nunca a las víctimas. Esto lo dice Alain Badiou, me parece súper interesante, porque eso sí me activa. La representación de la víctima me desactiva, me deja como medio pasmado. También es una opinión, digo, y lo que pasa es que últimamente se ha dado mucho teatro que representa a las víctimas. ¿Verdad? Pero bueno, nada, es una discusión interesante. El tema es, bueno, interesante. El tema es muchas veces que a veces representando a las víctimas no podemos abrir el debate. Digo, yo sobre esto no puedo hablar. Por eso, y el teatro, y en ese sentido, ¿cuál es la gran lección del teatro griego? Es mostrar los puntos de vista. ¿Sí? Veo a la víctima, veo al victimario, veo a los damnificados, ¿no? Veo a Ifigenia, veo al padre, digamos, al que la quiere ¿no? sacrificarla, veo a la madre. Es decir, el teatro es puntos de vista. En la obra, que no se estrenó aquí, que es Casa de Muñecas parte 2, de Lucas Knapp, no sé, ¿no?
es muy genial porque o sea, es una obra de puntos de vista. O sea, ella vuelve en obra después de 15 años y es la sirvienta, Torvald, ella y la hija que abandonó cuando era un bebé que tiene 15 años, que le dice a la madre, yo quiero ser un objeto de un hombre. Es muy genial, es decir, lleva el punto de vista opuesto al de Nora. Yo quiero pertenecer a un hombre. O sea, y entonces el choque, ¿no es cierto? Y que a Nora, la hija, le diga esto es tremendo. O sea, y entonces cuando nos muestran los puntos de vista, nos provocan a pensar, nos activan el pensamiento, ¿sí? Y es ¿por qué? Porque nosotros empezamos a adherir. Cuando está bien escrita la obra, y eso es lo genial del teatro griego, que uno dice, viene Agamenón y dice, no, tiene razón, hay que matar a esta chica porque la guerra de Troya es importante, ¿no? Después viene la chica y dice, por Dios, por favor, mirad lo joven que es, cómo la van a matar. O sea, uno va rotando. Y esa coctelera que nos produce, ¿no es cierto?, el cambio de puntos de vista en el teatro es uno de los, digamos, ahora si estamos hablando de la parte intelectual, ¿sí?, es genial. Pero yo voy a volver siempre al mismo punto. Eso se va a lograr si emocionalmente, digamos, vamos a cautivar al auditorio. Y ese lugar de incerteza, ese lugar de desorganización emocional, también lo deberíamos poder hacer vivo en el teatro griego también, ¿sí? Todo esto que estamos diciendo, me parece súper interesante, pero siempre lo cautivante, el anzuelo, ¿sí?, o mejor dicho, digamos, la carnada, va a ser, digamos, la desorganización emocional. Sí. ¿Cómo podemos dejar el cuerpo dispuesto para esta desorganización emocional? Porque muchas veces pues en clase nos dicen, no, es que tal el instrumento, pero es, hostia, sí, vale, estoy listo o lista. La desorganización, entendí perfecto. La respuesta es, venía a entrenar conmigo. El funcionamiento emocional, digamos, tiene dos rasgos y una llave. Esto no está escrito en ninguna parte, lo inventé todo yo. Dos rasgos y una llave. La emoción es arbitraria respecto de la situación de la que se trate, que esto lo hablamos, ¿sí? Lo de la arbitrariedad, si me río, lloro, ante una situación. Y el otro rasgo es que la emoción es mutante, es decir, nunca permanece igual a sí misma. O sea, la emoción muta. La emoción, como decía, es independiente, digamos. O sea, la actuación tiene, o sea, para actuar hace falta tener presente 4 líneas, ¿sí? Las 4 líneas de la actuación son la línea del texto, que es lo que digo, que me lo aprendo, ¿no? La línea de las acciones, que serían las marcas del director, ¿sí? O las acciones del personaje, que no siempre están incluidas en las marcas, porque quiero decir, si yo sé que el personaje llega a escena después de haber subido 10 pisos por escalera, eso es parte de la línea de acción, aunque no la vea y aunque no la ejecute, pero es parte de la línea de acción del personaje. Luego la línea psicológica, digamos, que tiene que ver con lo que el personaje quiere, con lo que el personaje sabe y con lo que el personaje siente. Lo que sabe, lo que quiere y lo que siente. Ese es el aspecto que yo llamo psicológico. Es la línea de pensamiento, me equivoqué, no. Es la línea de pensamiento, sí. La línea de pensamiento tiene que ver con lo que sé, con lo que quiero y con lo que siento. Y luego el aspecto emocional. En general, el aspecto emocional está, íntimamente lo pegamos a la línea de pensamiento, ¿sí? O sea, lo que sé y lo que quiero, de algún modo, conllevan una determinada emoción, ¿sí?
No quiero que por favor te quedes, quiero que por favor te quedes. Es decir, lo que yo quiero está unido, ¿no? Es decir, indiscutiblemente a una emoción. No hacer coincidir la emoción con la línea del pensamiento es absoluto. Esto es muy importante. Es decir, yo puedo saber yo sé lo que siento, sé lo que quiero y emocionalmente me está pasando otra cosa, ¿sí? Esto es muy importante, que esa línea de la emoción, que es la cuarta, en general siempre se ha hablado de 3 líneas y hay 4, no debe coincidir con la emoción, no debe coincidir con la línea de lo que quiero, de lo que sé y de lo que siento. Yo sé que amo a esta persona, yo sé que esa persona quizá no lo sepa, pero hoy se lo voy a declarar, ¿sí? Yo sé que amo a esa persona, yo siento amor por esa persona y yo quiero que esa persona me corresponde. Emocionalmente, ¿qué me está pasando? Unos nervios, estoy con unos nervios que no puedo parar de... un ojo me tiembla y tuve que dejar el coche porque digo, voy a chocar. De los nervios que tengo y empiezo a tener digamos, ¿qué tiene que ver esto con lo que siento, con lo que se entiende? Es decir, lo emocional está corrido. Y es muy arbitrario eso. Bien. La emoción tiene otra cosa. La emoción es invasiva y es evasiva. Viene cuando quiere y se va cuando quiere. No viene cuando la llamamos ni se va cuando la echamos. Yo estoy aquí hablando con ustedes y de pronto por alguna... Vi a alguien que acabo de reconocer que no veía hace 10 años. Es decir, es invasiva, ¿sí? Y se va cuando quiere. Es arbitraria y es mutante. Y luego dije una llave. La llave es el vaciamiento. Es decir, el vaciamiento es exactamente esto. Es lo que acabo de hacer, es vaciarme. Frente al estímulo, me vacío y muto. Muto arbitrariamente. Más valor tiene X cosa, más valor tiene... Y todo se trata de establecer un valor respecto de vínculos. Este vínculo tiene un valor X, y será, ¿no es cierto? Y se va a dirimir en términos emocionales, se va a dirimir en términos de desorganización. Cuanto más intenso y complejo sea ese vínculo, más mutaciones deberá haber, por lo tanto habrá más vaciamientos, así como lo oís, es así. Cuanto más simple es el vínculo, ¿sí? Hay menos desorganización, ¿sí? Vínculo es el vínculo con otra persona, es el vínculo con una familia, es el vínculo con un objeto, es el vínculo con el dinero, pero siempre es un vínculo. Es el vínculo con una casa, el jardín de los cerezos, curiosamente, yo ahora les voy a pedir a todos, así como están, que hagan este ejercicio de vaciarse, ¿sí? Búsquense que estén en una posición apta. A veces estar muy respaldado, muy recostado no sirve, pero hagan este ejercicio de vaciarse. Muchas veces si estamos muy tensos nos cuesta. Vieron que el asma, ¿no es cierto?, es una enfermedad emocional, ¿sí? Y que justamente, curiosamente, el asmático siente que no puede tomar aire, ¿verdad? Y en realidad es que no la puede exhalar. El ataque de asma tiene que ver con no poder vaciarse. Y es un bloqueo emocional. No poder vaciarse es que uno está bloqueado emocionalmente. Vacíense y traten de ver qué les queda, qué sensación queda. Vieron que es como, ¿no? Como es la imagen, como si fuera, ¿no?, como esta bolsa que es donde uno toma aire y lo vacío. ¿Qué sensación nos queda, ¿no? Como si dijeran, identifiquemos eso que nos queda ahí abajo, en ese momento
antes de volver a tomar aire. ¿Qué sensación encuentran? Pónganle un nombre, traten de ponerle un nombre. ¿Cómo? Hay. Bien, hay. ¿Qué otra? ¿Qué? Como que no hay pensamiento. Pero bien, pero ¿qué sensación? El hay me gustó. Placer. ¿Qué? Placer. Placer. Ay, mira, qué bárbaro. Un coquilleo, sí. Un limbo. Digamos, ¿no? Un poquito de tristeza. Un poquito de, ¿no? ¿Qué? ¿A vos qué? Caos. Bueno, caos está bien. Caos, algo. Hay una, yo le digo, es una pequeña tristeza, es una pequeña angustia, es esa rareza, un cosquilleo, es un hay. Linda, me gusta la palabra, te la voy a robar. Hay un hay, ahí abajo. Ese es el arrancador. El arrancador de la actuación, o sea, del trabajo emocional, es un hay. Curiosamente, yo no soy muy, a pesar de haber estudiado psicología, no soy especializado en Lacan, aunque lo he leído y sé un poco, pero un psicoanalista, actor argentino, me dijo, cuando hicimos esto que acabo de hacer, me dice, Lacan dice que la única emoción auténtica es la angustia, que todas las demás emociones vienen de allí. No hay que ponerle, digo, no es mala en sí misma, digamos, o sea, pareciera que la vitalidad emocional parte de esa especie de tristeza, de esa angustia, de eso que, un habilitador. Por eso, cierto placer, ¿no es cierto? Porque hay una cuestión, digamos, de... tiene que ver, o sea, el placer, el cosquilleo, es decir, está muy cerca, es como si dijéramos, están las semillas de todas las emociones ahí. Y otro amigo actor me lo dijo, y voy a estar en el paper porque es el actor que me entrevista, que dijo, ¿por qué? ¿Y por qué esa angustia? Y dice, sí, porque tiene que ver con la angustia de estar presente. Cuando nos vaciamos, estamos presentes. Y digamos, el estar presente es un poquito angustioso. Y por supuesto que no podemos estar presentes todo el tiempo porque es insoportable, pero es ese instante. Y estar presente en el escenario es súper. Y vamos a estar presentes intermitentemente, no todo el tiempo. Pero si logramos estar presentes 5 veces en toda la obra, es muchísimo. Porque es así, digamos. O sea, no es que no estamos presentes siempre todo el tiempo. ¿Te respondí un poco la pregunta? Sí, pero más quedado más. Pero bien. Pero qué decir, o sea, vos me preguntabas qué, bueno, hay una manera, se entrena, por eso la primera respuesta con chiste era ven a entrenar conmigo. Pero es decir, esto se entrena. Y lo que te vas a encontrar es con tu singularidad emocional, que va a ser algo que quizás no sea lo que vos creés que es lo emocional. ¿Sí? Vos decís, no me ocurre, hoy me lo decía, estaba acá la Karma, hoy que en el curso de la Beckett, y un actor me dijo, yo creo que no abordo, no me ocurren las emociones. Y yo le digo, no te ocurren las que vos creés, lo que vos creés que es tu emoción, pero sí te está ocurriendo. Que no te guste tu singularidad emocional ya es otro problema. ¿Qué? Haciendo filas me di cuenta que el cuerpo está repleto de memorias emocionales. Entonces, o sea, cuando te coloras de una forma o de otra, al final emocionalmente tiene una respuesta a esto, porque está ligado a alguna memoria emocional. Pero cuando a veces no estás presente en alguna escena de improvisación, lo que sea, algunos profesores defienden la idea de hacer un forzamiento, que tú crees algo en esa escena, ¿no? Un forzamiento emocional, no tuyo, sino que tú hagas algo, aportes algo en esa escena y luego haya una respuesta que te modifica emocionalmente.
y hay otros que no. Sí, a veces, es que a veces hay que forzar un poco, no pasa nada. Es decir, hay veces que hay que forzar, hay que probar, o sea, hay que conocerse, entonces a veces no está mal forzar, a veces hay que probar no forzar. O sea, uno va conociéndose, es muy interesante que cada actor se vaya conociendo. O sea, yo funciono así, siento que tengo esta dificultad, yo siento que funciono mejor así, yo siento que actúo mejor sentado, pero a esos niveles, digamos. Cada actor es un objeto topológico. ¿Qué es un objeto topológico? Es un objeto topológico, es un objeto que tiene leyes de funcionamiento únicas, que no se pueden aplicar a ningún otro objeto, pero sí a ese. Y yo creo que los actores son objetos topológicos. Todos tienen unas reglas de funcionamiento, pero que no se reproducen en nadie más. Por eso es importante conocerse, por eso es muy importante respetar y confiar en la propia singularidad emocional. Es muy importante respetar cuando me vacío en esa piedrita a la que le dijimos ay. Es muy importante, digamos, que reconozcan y que conozcan su tendencia a la tensión. Hay mucho, vieron que, bueno, que uno diría que la tensión no es muy amiga de la actuación y al mismo tiempo es imposible no tener tensión, es decir, actuar implica tensión. Entonces, el tema no es tanto estar relajado, sino el tema es saber desalojar tensiones en medio del trabajo, porque si no es como que como si, bueno, me relajo antes de entrar y después pretendo que esa relajación previa a entrar de escena, conservarla, es imposible, chicos. Es una cosa muy dinámica. Me tenso, me relajo, digamos. En el momento de vaciarnos, es la oportunidad que tenemos de chequear la acumulación de tensiones. Yo estoy acá, ¿no es cierto? Y sí, en el momento de vaciarme, digamos, lo pueden hacer en el momento, es el momento de chequear si acumulé tensiones. Y todo lo que estoy haciendo es desalojando las tensiones que acumulé sin darme cuenta. Y me cambié de asiento y no pasó nada. Y a nadie dijo, ¿qué estará haciendo Javier con el cuerpo? No es que empiezo a hacer una clase de yoga en medio del monólogo de Hamlet. Sino que es una manera, digamos, que es muy, muy simple, ¿no es cierto?, de chequear. Esto lo hace Meryl Streep todo el tiempo, mírenla, todo el tiempo está haciendo esto, todo el tiempo se está vaciando y todo el tiempo está chequeando de una forma grosera con los dedos, hace así y se toca y ella ni sabe lo que hace, digamos, como siempre digo, ¿qué hace Meryl Streep? Nació, digo, eso es lo único que hizo. Pero tenemos que, en ese sentido, digamos, usar un sistema, vaciarse, ¿no es cierto? Es ir a boxes, ¿vieron? Es un momento donde realmente es muy fácil, digamos, chequearnos y saber y sacar, desalojar las tensiones que están de más. También es muy... puede ser muy habitual, ¿no es cierto?, confundir estado con tensión, ¿no es cierto? Es decir, digo, no, es que estoy en estado, no, estás en un estado de tensión, porque uno dice, no, si no puedes relajar a voluntad, es que ahí estás muy, muy atrapado en un nivel de acumulación de tensiones importante. Nosotros tenemos que ser capaces de estar en lo que nos lleva naturalmente a la situación, o sea, esta situación de a mí estar explicándoles a ustedes una cantidad de cosas, hace que yo lleve mucha atención a muchas partes de mi cuerpo, a mi cara, a mis manos. Yo tengo que tener, si fuera un actor, tengo que tener la capacidad de relajar la cara cuando yo quiero. No es nada fácil. Hay actores que les cuesta mucho. Eso es un ejercicio interesante de hacer también. Bien, ¿algo más? Que estamos medio sobre la hora. Dale. ¿Tu nombre? Cristina. Cristina, ¿el tuyo? Poco. Yo quería preguntarte, claro, has dicho que al final la parte como más artística del teatro es legitimar las emociones. Entonces, ¿cómo le diferenciarías o más fuertemente de la parte terapéutica? Porque al final cuando tú legitimas una emoción,
se da una cierta catarsis tanto para el actor como para el espectador. Está bien, lo que pasa es que la catarsis... Bien, voy a contradecirme con todo lo anterior, pero no importa. Que la catarsis es un atributo del teatro, que nos lo roba la psicología. La psicoterapia toma del teatro el elemento catarsis, pero es originario del teatro. Entonces, pero digamos, lo que pasa es que cuando yo hablaba de lo terapéutico estrictamente, hablo de la catarsis de la terapia o de la catarsis del actor, ¿no? Digamos, sacando toda su mierda porque está harto de su vida y vengo a teatro para sacarme todo eso. Esa catarsis, hablo, no la catarsis griega, ¿no es cierto?, que es algo que las psicoterapias le roban al teatro. Logré no contradecirme con lo anterior, me parece. Dime, ¿vos tu nombre es? Tengo una duda respecto a estudios más curiosidad. ¿Alguna vez has dirigido alguna obra y has cambiado los estímulos cada paso? Es decir, entre los actores, un cambio de estímulo, por ejemplo, una bofetada, un abrazo. ¿Si he cambiado? Sí, o los propios actores se lo han cambiado. No, el texto, o sea, el tema de lo emocional, así como nosotros debemos respetar el texto, sí, porque forma parte de la partitura y entonces no te puedo cambiar el texto porque como compañero de escena vas a estar, ¿no? O sea, de la misma manera, la partitura, lo que se llama la partitura emocional, hay que respetarla, ¿cierto? Porque yo también como partener voy a usar eso. Entonces, una vez que está esa partitura emocional, no se modifica, es como letra. Así lo pienso yo. Si queremos modificar algo, porque nos demos cuenta, a ver, me parece que sería mejor esto que esto, nos ponemos de acuerdo, lo probamos y lo hacemos. Pero en común acuerdo. Pero no podemos darle hoy la sorpresa a mi compañero, digamos que... no. Hay muchos que lo hacen, pero esos ya tienen nombre. Que son... Yo vengo más de la parte de dramaturgia y te quería preguntar como dramaturgo una cosa, puede ser. Sí. Tú cuando escribes, porque en tu caso son como muy frescas y muy... ¿tú lo haces a través de los actores creando y luego lo escribes o lo haces en casa? Mira, no, yo escribo, a ver, en muchos casos, creo que la mayoría, yo escribo, suponte si la obra va a tener 100 páginas, escribo 20 o 15, los actores se lo aprenden, lo hacemos y después sigo escribiendo, pero los actores nunca improvisan, yo lo escribo. Y así trabajé muchas veces porque necesitaba ver cómo funciona esto. Karma fue parte de un proceso que fue el 4D Optic, que fue así. Me acuerdo en Buenos Aires que les leí las primeras 3 escenas y me dijeron, vaya, no se entiende nada, no importa. Pero igual lo hicimos, pero nunca improvisamos. Pero yo iba así porque iba viendo... O sea, como las potencialidades escénicas las tenía que ver en los actores para ver si iba por el camino correcto. Pero en algún sentido, esto que hablo de la desorganización, en algún sentido en mis obras ya está incorporado también. Tú lo estás escribiendo y estás buscando esa desorganización. En algún sentido cuento con ella. Es una mirada del mundo. Digamos, hay algo de eso, no sé, acá hay un director que dirigió una obra mía y se encontró con un texto que quizás llevaba a eso, no sé cómo, no vi el montaje, pero dice que estaba muy bien. Bueno, ¿alguna más o no jodemos más? Como dicen. Última, o para mí. Última pregunta, ¿no? Ahí. ¿Tu nombre? Jan. ¿Tú crees que la actuación de Marlon Brando va a envejecer? La de Marlon Brando, yo creo que ya envejeció, pero hay otro, por ejemplo, la Charles Lawton no.
Lawton, testigo de cargo. Es como que se sale de la pantalla. Uno dice, está en otra película. Yo creo que, o sea, lo cual no quiere decir que no sea maravillosa. Sí, la Ingrid Bergman en Casablanca. ¿Envejeció esa actuación? Sí. ¿Es maravillosa? Sí. Es decir, otro año, otra charla, me encanta, podemos hablar también de algunas cosas. Hay cosas que... porque tiene aspectos que... Yo entiendo perfecto tu pregunta. Hay aspectos de esas actuaciones que envejecieron y otros que no envejecen más. Porque tienen que ver con esto que estamos hablando aquí, que tiene que ver... Y de pronto uno la ve a Ingrid Bergman en Casablanca, ¿no es cierto?, con su cara, con su coso, con su todo, ¿no?, como una porcelana, pero hay algo que está tremendamente vivo. Porque, y con esto sí terminamos, lo emocional no tiene que ver con lo dramático, tiene que ver con lo vivo, que incluye lo dramático, pero no es lo único. O sea, lo emocional es lo vivo, ¿sí? Entonces no solamente se pone al servicio del sufrimiento de los personajes, se pone al servicio de lo vivo que están los personajes. Bueno, muchas gracias. Entonces...